a la carrera de Ciencias de la Computación en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Esta va a ser la primera materia de programación que van a tener en la carrera. Un porcentaje alto de las materias de la licenciatura son de programación. Hay un montón de materias teóricas también, pero casi todas las prácticas son de programación o están muy relacionadas con programación. Dicho sea eso, la materia se llama Introducción a Ciencias de la Computación, no programación. En particular van a aprender a programar o van a reprobar el curso, lo que ocurra primero, pero no es lo único que hacemos en esta materia. Es literalmente una introducción a todo lo que van a necesitar durante los 4 años de la licenciatura en Ciencias de la Computación. Esto hace que esta materia sea más o menos chistosa, porque vemos un montón de cosas, es un curso por amplitud, no por profundidad. Exceptuando la parte de programación, no vamos a profundizar muchos conocimientos, pero sí vamos a cubrir muchos de ellos, ¿ok? Vamos a tocar una cantidad de temas enormes, casi todos los temas principales que cubren, las áreas principales que cubren a las ciencias de la computación, pero no vamos a profundizar en ellos. Entonces, lo que les va a ocurrir a muchos de ustedes es que van a estar estudiando los temas, porque fuera de esta clase, en general no tendremos videoconferencia, vamos a tener más bien chats y vamos a dejar que ustedes estudien a su ritmo, porque además no podemos tenerlos enfrente de la computadora todo el día en videoconferencias. Los necesitamos enfrente de la computadora todo el día programando. Si están en videoconferencias, se van a quemar de estar frente a la computadora antes de lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos que se quemen programando, no viendo videoconferencias, no en juntas virtuales. ¿Ok? Entonces, por eso esta va a ser la única videoconferencia del semestre. A lo mejor tendremos una última al final, con los 4 o 5 de ustedes que hayan sobrevivido el semestre. Pero lo que va a ocurrir es que mientras vayan estudiando los temas que vayamos cubriendo en la materia, va a ser de que les va a entrar por un oído y les salga por otro, hasta dentro de 1 o 2 años que lleven la materia correspondiente a ese tema, y entonces se van a levantar un día a las 2 de la mañana en su cama y van a decir, ah, caray, eso es lo que Cané quería decir en Introducción a Ciencias de la Computación. Vamos a tocar muchos temas de los cuales no vamos a cubrir todo, porque sería imposible. Son todas las ciencias de la computación, por eso se llama introducción. Literalmente les decimos, ahí está el tema, lo discutimos tantito y es, bueno, y ahora continuamos adelante con todo lo de programación. ¿Ok? Entonces, es una materia difícil, ni por un momento crean que es sencilla. Para empezar, aunque esto ha disminuido a lo largo de los años, por si no lo sabían, yo soy egresado de la licenciatura en Ciencias de la Computación, soy tercera generación, y por si no lo sabían, mucha gente que se metía a la licenciatura, y todavía ocurre, ha disminuido, pero todavía ocurre, mucha gente que se mete a la licenciatura lo hace sin tener idea de qué está haciendo. O sea, se meten a estudiar ciencias de la computación porque les gusta estar conectados en Facebook, o porque les gusta jugar videojuegos, o porque en general les gusta estar en la computadora. Y aunque es un requisito necesario que les guste estar enfrente de la computadora, no es suficiente. Es mucho más lo que necesitan. Pero bueno, incluso si escogieron bien la carrera, si sí era cierto que deberían estudiar ciencias de la computación, introducción a ciencias de la computación es difícil. El índice de reprobación es relativamente alto, es muy pesado el trabajo, porque como les dije al inicio, están programando todo el día y además tienen las cosas teóricas que se cubrirán en los exámenes semanales y en los exámenes parciales. No voy a perder tiempo aquí discutiendo cómo evaluar el curso, está en la presentación de la materia, en la página de la facultad y está en el repositorio de la materia, ¿ok? Hay un wiki en el repositorio curso
y ahí viene todo, bibliografía, cómo se va a evaluar, la información general, como los correos míos y de los ayudantes, etcétera, etcétera. Entonces, es una materia difícil, entre otras cosas, porque tiene 50% práctica y 50% teoría. La práctica, como ya lo mencioné muchas veces, es estar programando todo el tiempo. Para evaluar la práctica vamos a tener prácticas de laboratorio, que les repito, ya está la primera en el repositorio, se entrega en 2 semanas. Eso va a cubrir 20% de la calificación práctica y el otro 30% van a ser proyectos. Van a tener un poquito más de libertad para trabajar en sus proyectos, pero no crean que mucho. Sí es, la idea sí es no dejarlos diseñar a ustedes todavía. Su primera materia donde verán como estudio, como material de estudio, diseño, análisis y diseño para programar, es modelado y programación en el 3er semestre. Todavía en el 2º semestre no esperamos que ustedes diseñen sus propios programas. Entonces, en los proyectos no les vamos a dar mucha soga, mucha cuerda que cortar para que ustedes diseñen, pero de todas maneras van a ser más pesados que las prácticas. Y la parte teórica va a estar cubierta por exámenes semanales, que son, como su nombre indica, una vez a la semana. Van a ser los viernes, van a ser por un sistema que se conoce como TC Exam. Los vamos a dar de alta esta semana. Y esos cuentan el 20% del 50% de la parte teórica. El otro 30% son exámenes parciales. Otra cosa, normalmente yo mis exámenes parciales los basaba en los exámenes semanales, pero con esto de hacer todo a distancia, el semestre pasado la verdad no me gustó cómo salió. Entonces los exámenes parciales van a ser mucho más difíciles que los semanales, les aviso de anticipación, con anticipación. Y además, no hay reposiciones. Tienen exactamente un cartucho para quemar en todo en esta materia. No hay reposiciones de exámenes, no pueden enviar sus materias, sus prácticas ni sus proyectos después de la fecha de entrega, etcétera, etcétera. Ok, déjenme ver que dejaron un comentario en el chat. Ok, es Luis contestando una pregunta. Y bueno, ¿cómo va a ser la dinámica? De nuevo, está en la presentación del curso, pero básicamente yo voy a tratar de grabar videos una vez por semana, con el tema correspondiente de esa semana, pero no garantizo que sea uno por semana. En general es muy pesado. Unos cuantos minutos de producción se traducen en horas de producción, unos cuantos minutos de grabación se traducen de video, se traducen en varias horas de producción. Entonces trataré de mantener un ritmo de uno por semana, pero prefiero no aventarme la bronca de decirles que siempre van a estar un video. De todas maneras están los libros de texto, en particular, especialmente al inicio, el libro mío y de Lisa de Introducción a Ciencias de la Computación, y algunas partes del manual de laboratorio también mío y de Lisa, que por si no lo sabían fue mi tesis de licenciatura. Este está completamente fuera de impresión, pero ya lo puse en el repositorio, un PDF donde lo pueden bajar, y está completamente obsoleto, por cierto. La versión de Java es básicamente inutilizable hoy en día, y hay un montón de cosas que están ya sobrepasadas. Pero hay un par de temas que sí nos van a servir y los voy a referir a ellos en su momento. También, ya avanzados en el semestre, les voy a referir a mi libro de estructuras de datos. Por supuesto, este es para estructuras de datos, pero en esta materia cubro cosas que generalmente yo doy en ICC, pero que otros profesores no, y entonces los tengo en el libro para que mis alumnos de estructuras de datos se pongan al día. Entonces, a ustedes les va a servir este libro, el de estructuras, más adelante en el semestre. Al inicio ni siquiera lo toquen, se van a hacer bolas. Al inicio toquen nada más aunque ya también, como tenemos el curso ahorita, difiere mucho de cómo lo planeamos Elisa y yo la primera versión de salió hace más de una década. La última edición es del 2012. Y entonces van a estar videos que voy a tratar de sacar una vez por semana, van a estar los libros,
Y también les vamos a dar distintos recursos en línea que puedan consultar. Van a estar los repositorios, por supuesto, y por correo electrónico nos pueden escribir todo el tiempo. A lo mejor no les contestamos de inmediato, pero eventualmente les contestaremos. Para una interacción en tiempo real, vamos a tener un chat, una instancia de Rocket Chat que tengo yo en mi servidor de la facultad. Entonces, en el horario de clase, en lugar de tenerlos en videoconferencia, vamos a estar yo a la hora de clase y Carla y Luis a la hora de ayudantía y de laboratorio, respectivamente. Vamos a estar disponibles para ustedes para dudas. Si no tienen dudas, no se tienen que conectar al chat. Repito, no queremos que estén conectados enfrente de la computadora en comunicación con nosotros todo el día, porque eso quemaría el combustible que tienen para estar conectados en la computadora, para estar programando todo el día. Eso es lo que nos interesa, ¿ok? Que salga la parte de programación, porque es lo que necesitan todas las materias subsecuentes de la carrera. También la parte teórica, pero casi no hay que mencionarla, porque si no agarran la parte teórica, no va a salir la parte de programación. Hay varios de ustedes que no me extrañaría que pensaran que saben programar, que llevaron una de las materias de cómputo en la prepa, en el CCH o el Instituto Patrulla, de donde hayan venido, o que por su cuenta comenzaron a agarrar y jugar con un lenguaje de programación. Lamento informarles que con casi toda certeza no saben programar, aunque hayan hecho eso. Se los digo por experiencia, yo hice eso, yo llevé cómputo en el CCH Sur, y aprendí a programar por mí mismo siendo adolescente, y lo primero que me di cuenta al llegar a la facultad es que no sabía programar. De hecho, las cosas que según yo aprendí me hicieron más daño que bien. Es literalmente tener que aprender a quitarse malas costumbres. Y para hacerlo bien tienen que entender la teoría. Entonces, por eso menciono tanto, hay mucho énfasis en programación, pero lo que mucha gente no entiende es que no pueden programar bien si no manejan la teoría bien. Y por supuesto hay cosas como el problema del paro y el principio de sustitución del ISCOP y qué sé yo, veremos muchos. Pero hay cosas específicas de programación teóricas, como es todo lo relacionado con orientación a objetos, que mucha gente descarta como trivial y es normalmente porque no lo entiende, que necesitamos que entiendan eso también, que para programar bien, especialmente en un lenguaje de programación como Java, que enfatiza mucho la orientación a objetos, no es posible hacerlo si no entienden bien. Ahora, cuando lleguemos a conceptos como genéricos y lambdas, tienen que tener bien la teoría de orientación a objetos y cómo la aplica Java en particular, o no la van a hacer, ¿ok? Y no, les repito, la idea de esta educación a distancia por la pandemia, no podemos pedirles que estén enfrente de la computadora interactuando con nosotros todo el día. Entonces depende mucho del ritmo que le pongan ustedes. Les vamos a poner el material y van a ser ustedes los que van a tener que estudiarlos. Vamos a estar disponibles en todos los horarios de clase, ayudantía y laboratorio para que nos pregunten dudas. Y las 24 horas al día nos pueden enviar un correo. Si es a las 3 de la mañana, probablemente no les contestemos hasta el otro día, pero sí les vamos a contestar, ¿ok? Y es mucha chamba todo el tiempo. Ya hay examen el próximo viernes, ya hay práctica que tienen que entregar en 2 semanas, ¿ok? En una semana se deja el primer proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, déjenme reviso el chat rápidamente. No, la práctica ya la pueden empezar, está en el repositorio. Siempre voy a enviar un correo cuando esté la práctica arriba, generalmente voy a poner la siguiente práctica, perdón, unas horas antes de que se entregue la anterior. Pero ahorita ya está, la pueden ver en el repositorio. ¿Dónde está el repositorio? Todos deberían de saberlo porque está la liga en la presentación del curso, que debieron leer en su totalidad. Y justamente en el repositorio deberían leerse también todo lo que está. Y la práctica viene con instrucciones, y en el repositorio vienen instrucciones de cómo entregar la práctica y de cómo entregar los proyectos y de etcétera, etcétera, etcétera. Todo está ahí, pero lo tienen que estudiar ustedes. ¿Ok? Digo, nos pueden preguntar y les vamos a decir si está en el repositorio, pero si lo ven por su cuenta, se ahorran ustedes la necesidad de preguntar, ya nosotros
de mandarlos de regreso al lugar de donde deberían de haber venido en primer lugar. Pero bueno, ¿ok? ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Alguien que tenga alguna duda particular? ¿Nada? Ok, bueno. ¿Qué son las ciencias de la computación? Se metieron ustedes a estudiar esta materia, perdón, esta carrera, y no me extrañaría que la mayor parte de ustedes no supiera la respuesta. Paréntesis, mis clases generalmente son muy interactivas, pero obviamente por la pandemia no podemos esperar lo mismo. Hay un retraso entre que los mensajes se reparten a todos, pero además es mucho más difícil coordinar quién habla de manera remota que cuando estamos todos juntos en un mismo salón. Entonces, voy a tener que evitar, más bien, voy a hacer muchas preguntas, pero las voy a responder de inmediato yo. La idea es que piensen la respuesta, por supuesto, por su cuenta. Las ciencias de la computación básicamente es todo aquello relacionado con algoritmos. ¿Ok? Su estudio, su análisis, su diseño, su mejoramiento, su descubrimiento, si son de la fe de que eso es lo que hacemos, descubrir algoritmos. Y por último, pero no por ello menos importante, su implementación. Si un algoritmo se queda como tal, como algoritmo, como algo abstracto, entonces no sirve de mucho. Lo importante de un algoritmo es que lo podamos implementar, ¿ok? Y en particular que lo podamos implementar en un lenguaje de programación tal que pueda ser ejecutado en una computadora. Porque la idea es automatizar cosas. La idea es que las cosas que puedan ser automatizadas, nosotros, como computólogos y como programadores, las automaticemos. ¿Ok? Y bueno, ¿qué es un algoritmo? Viene una definición bastante chida en el libro mío y de Lisa, pero intuitivamente es una serie de pasos finitos que reciben una entrada, producen una salida y que siempre terminan. ¿Ok? Los algoritmos no son programas. Los algoritmos existieron antes que los programas. O sea, hay algoritmos que tenemos desde hace 2000 años, como el mínimo común denominador y cosas por el estilo. Cosas que hicieron los sumerios y los griegos y los romanos y los mayas. Eh, Sin embargo, un programa generalmente es el juntar múltiples algoritmos en una misma implementación. ¿Ok? Son dos cosas distintas. Primero siempre viene el algoritmo y después está la implementación normalmente concreta en un lenguaje de programación del mismo. Entonces, la ciencia de la computación es estudiar todo aquello relacionado con los algoritmos y en particular la parte práctica que es la implementación de los algoritmos ya en un lenguaje de programación. Y todo, de verdad, todo son algoritmos. O sea, incluso cuando vean bases de datos, redes de computadoras, sistemas operativos, la parte jugosa son algoritmos. Todo termina destilándose en algoritmos todo el tiempo. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer en este primer semestre, en esta primera materia de ciencias de la computación, también está en estructuras discretas, pero esta es la que importa. Es medio en broma, pero no, sí es esta la que importa. Es justamente ver todo lo relacionado con algoritmos y con su implementación. Como tenemos que enseñarles a ustedes a implementar algoritmos, o en otras palabras, a programar, tenemos que utilizar un lenguaje de programación concreto. Si revisan el plan de estudios de la materia, van a ver que no se menciona Java en ningún lugar, en general. En la bibliografía a veces, pero en el temario no viene nada de Java. Sí viene orientación a objetos, pero no viene Java. Java es un accidente, si quieren verlo así, o es un detalle. Cuando yo estudié la licenciatura, Introducción a Ciencias de la Computación 1, que así se llamaba la materia, la veíamos con C++. Hubo en algún momento discusiones de cambiarnos a lenguajes como C Sharp o incluso Scheme, pero no importa mucho. Lo que van a aprender en esta materia es a programar. Y eso es mucho más que aprender Java, ¿ok? Aprender a programar es, aunque suene tautológico, aprender a programar. Van a aprender a programar y esto es independiente del lenguaje de programación.
La analogía que a mí me gusta usar y que varios de ustedes fueron a la videoconferencia de bienvenida del propedéutico es la de ser un conductor o chofer profesional, un conductor profesional de carreras, por ejemplo. O sea, a un chofer profesional no le preguntarían, primero no le preguntarían en qué carro aprendió a manejar, ni mucho menos qué modelos de carro sabe manejar. Es una pregunta absurda. Es lo mismo con nosotros. O sea, no importa mucho en qué lenguaje de programación hayamos aprendido a programar, siempre y cuando lo hayamos hecho bien. Y nadie en sus, o sea, no tiene sentido la pregunta, ¿qué lenguajes de programación manejan? Yo trabajé en la industria antes de ser profesor de tiempo completo y me tocó entrevistas de trabajo donde me preguntaban, ¿qué lenguaje de programación manejas? Y la respuesta correcta a esa pregunta es todos, literalmente todos. O sea, un montón los manejo ya ahorita, pero si no, dame unas horas y ya te estoy escribiendo cositas en el lenguaje, dame un par de días y ya te estoy haciendo cosas medianamente complejas, y dame un par de semanas y te estoy haciendo sistemas completos. Y no es ser presumido. Casi cualquier egresado de esta licenciatura es capaz de hacer eso, porque sabemos programar. Entonces, ese va a ser el énfasis, y vamos a utilizar Java como vehículo para que aprendan a programar, pero no es ni lo único que vamos a ver en la materia, ni Java es lo importante. Podríamos hacer lo mismo casi con cualquier otro lenguaje de programación, particularmente si fuera orientado a objetos. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver esta semana? Lo que en mis cursos normales, o sea, fuera de la pandemia, lo que veríamos esta semana son representación interna. Bueno, historia de la computación, pero eso literalmente nos llevaría mucho tiempo para desperdiciar la videoconferencia en eso. Entonces, esa chútensela de nuevo, en el libro de texto mío y de Lisa. Básicamente la introducción lo tiene. Y después, lo que va a venir en el examen semanal en particular, van a ser representación interna. En particular, cómo representamos números en la computadora, cómo representamos números enteros, cómo representamos números enteros negativos, cómo representamos números racionales. Por cierto, paréntesis, no podemos por definición representar números irracionales en la computadora. Un número irracional es como pi, o como raíz de 2 o raíz de 5, raíz de un número primo en general. El número de decimales es infinito y además no periódico. Entonces, la información que representa ese número literalmente, bueno, textualmente es infinita. Entonces, en la computadora no podemos representar pi de manera exacta. Pero no importa, para que los satélites GPS funcionan, que si no sabían cómo funcionan, básicamente cada satélite transmite su hora a su dispositivo, normalmente su teléfono tiene exactamente o sea, tiene un reloj sincronizado con el del satélite GPS, entonces puede medir la distancia en tiempo, la distancia la puede medir por cuánto tardó la señal en llegar, y teniendo la distancia eso determina una esfera, con el satélite siendo el centro de esa esfera. Con suficiente número de satélites podemos generar una intersección de estas esferas para determinar en qué punto estamos parados en el planeta Tierra. Bueno, como son esferas, el número pi tiene que estar por ahí jugando un papel, y los satélites GPS, si mal no recuerdo, utilizan 4 o 5 decimales para representar pi, y todo funciona. No se necesitan muchísimos dígitos, mucho menos la infinidad que toma pi de manera exacta. Pero bueno, entonces en el examen semanal vendrían cosas de la historia de la computación que viene en el libro, y representación interna, en particular complemento a 2 para números enteros negativos, y representación de punto flotante para números racionales. ¿Ok? También voy a incluir ahí un par de cosas de UTF-8 y representación de texto en general, Unicode. Eso me parece que no viene en el libro, más que mencionado muy por encimita, entonces les mandamos una liga para que tengan algo de dónde estudiar, ¿ok? Y además de eso, de que estudien para el examen semanal, por favor ya comiencen y de ser posible terminen la práctica.
La práctica de verdad es trivial. La primera práctica sí es súper, 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 súper papa. ¿Por qué? No porque esperamos que les cueste mucho la práctica, pero sí todos los requerimientos técnicos para poder llevarla a cabo. O sea, vamos a suponer que tienen Linux. A esta generación le estamos sugiriendo que utilicen una máquina virtual, pero no importa cómo tengan Linux ya instalado en una máquina virtual o con un Live USB, suponemos que trabajan con Linux. Si están trabajando en Windows, están por su cuenta. No podemos ayudarlos. No por otra cosa, sino porque nosotros dejamos de usar Windows hace años. O sea, literalmente ya no sabemos. Que es una maravilla, por cierto, porque probablemente sus papás los tomen de apoyo técnico todo el tiempo y es la neta de repente poder decir, no mamá, yo ya no sé de eso, yo ya no uso Windows, ni Mac. Pero bueno, por cierto, Mac es un mal sustituto de Linux, pero les funciona. Aunque sería bueno que pudieran usar, aunque sea una máquina virtual. Pero bueno, entonces suponemos que están trabajando con Linux y tienen que tener todo lo necesario para poder hacer la práctica. Necesitan Java 11. 11, ya estamos especificando Java 11 para las prácticas. Necesitan tener Maven. Si están bien instalados esos dos, Maven se encarga de hacer todo por ustedes, aunque tengan en cuenta que la primera vez que compilen, tienen que estar conectados a Internet porque Maven va a bajar los paquetes necesarios para hacer todo lo necesario en la práctica. ¿Ok? Después de que baje los paquetes la primera vez, ya no necesitan conexión a Internet. Y necesitan Git, por supuesto. Las prácticas se dejan con Git y trabajamos, todo está basado en Git. Además de todo, las prácticas tienen pruebas unitarias, que luego entraremos, más bien les daremos unas ligas en la red para que estudien al respecto, pero la idea de las pruebas unitarias es que podamos detectar si el programa, o sea, su práctica, hace lo que esperemos que haga. Si sus pruebas unitarias pasan al 100%, en principio tienen 10 de calificación. Eso no quiere decir que esté bien ya su práctica, nada más quiere decir que pasa todas las pruebas unitarias. Por definición, una prueba unitaria solo prueba lo que está programado para probar. Entonces, hay casos que se les pueden ir y de repente me encuentro con nuevos casos que tengo que incorporar a las pruebas unitarias. Entonces, pero en principio si pasan todas las pruebas unitarias, ya tienen 10 en la práctica. En cuanto más rápido tengan la práctica, mejor, porque entonces tienen más tiempo para dedicarse a todo lo demás de esta materia y del resto de la carrera. ¿Ok? Además de las pruebas unitarias, ¿de dónde descargas Linux? Ve la página del propedéutico, por favor. Sí, o sea, todos aquí trabajamos con Linux y por cierto, váyanse acostumbrando, todo el mundo trabaja con Linux en la carrera. Todo el tiempo. Hay un puñado de materias que utilizan Windows, pero las vemos feo, la verdad. ¿Qué más? Bueno, eso sería todo por ahora. Si tienen problemas técnicos con la práctica, resuélvanlos esta semana. Esa es la idea de que les demos 2 semanas para esta primera práctica, que es muy sencillita. Y literalmente tienen que escribir, creo, como 10 líneas de código. ¿Ok? Entonces, cualquier distribución les sirve. Nosotros recomendamos Fedora, pero usen la que les convenga. Yo prefiero Fedora o Debian porque son para programadores y durante los próximos 4 años la idea es que sean programadores. ¿Ok? Por eso no es tan chido Ubuntu, porque Ubuntu es para usuarios finales. Entonces, al final funciona, pero tienen que instalar todo lo que tienen que instalar para desarrolladores y Fedora normalmente ya lo trae. Pero bueno. Sí, Java 11 y Maven ya están instalados en las imágenes de máquinas virtuales que tenemos en el propedéutico. Resuelvan los problemas técnicos que tengan para hacer la práctica esta semana, para que entonces ya la próxima, o sea, bueno, si la pueden resolver ahorita, pues mejor, pero si no, que ya esté todo para que la resuelvan la próxima semana. Les repito, en el semanal va a venir un poco de historia de Unix, representación interna, complemento a 2, representación de punto flotante, Unicode UTF-8, y pues básicamente eso sería todo, a menos que tengan dudas. ¿Ok? ¿Nadie tiene dudas de ningún tipo?
Sí, claro, Fernando. Lo mío era sobre la carrera de matemáticas. O sea, que en este semestre hay más porque sus horarios no se empalman con los de mate. O sea, por eso de que son días sí, días no. Generalmente un montón de matemáticos tratan de inscribirse conmigo. Y Pasa porque todo. no nos dejan meter progra. ¿Cómo? No nos dejan meter progra. Sí, no, eso está bien. El problema es, o sea, ustedes no tienen que llevarla en ningún momento. Entonces la pueden llevar sin ningún problema en un semestre par. Ahorita semestre impar es 2021-1, el próximo semestre par es 2021-2. Entonces, ICC toca en semestre impar. Eh, y si la llevan por lo mismo, en semestre par, no se llena, no se satura el grupo, ya hay un montón de lugares y se meten un montón de matemáticos y bienvenidos. De todas maneras reprueban, por cierto, pero las circunstancias son muy distintas. O sea, no tengo que preocuparme tanto de los computólogos en semestre par, porque en general son repetidores. Ahorita, por definición, los que me importan son los computólogos de primer ingreso. Ellos son los que importan. Es su carrera y es la materia definitoria del primer semestre de la carrera. Ellos tienen prioridad por encima de todos. De todas maneras, un montón van a reprobar, pero los que nos preocupa de tratar de evitar que eso ocurra son ellos. ¿Ok? Sí, es que entré por simultánea. Está bien, Y de no, hecho, no, está perfecto, ¿no? Eso no, a los que están por carrera simultánea, cambio de carrera o segunda carrera, ellos son computólogos por definición, entonces para ellos no va eso. ¿Ok? Habla Google, a ver, perdón, Brandon, ¿a dónde enviamos la práctica? Está en la presentación del curso. Está en el repositorio las instrucciones, se envía a los ayudantes y exactamente cómo deben enviárselo. Bueno, cómo deben prepararla está en el repositorio, cómo debe ir construido el correo, eso lo discuten con Luis. ¿Dónde quedará grabada la clase? La clase en mi canal de YouTube de @ciencias. Yo les mando un correo, no se preocupen, ya ahí van apareciendo todos los videos a lo largo del semestre. Por cierto, van a estar los videos del semestre anterior, si quieren verlos también. Yo doy ICC casi todos los semestres, entonces se los pueden chutar, pero no se preocupen, yo se los envío. ¿Habrá Google Classroom? No. De nuevo, esta materia está pensado para computólogos. Los computólogos, por definición, manejan casi cualquier sistema de cómputo que les aventemos a la cara, ¿ok? Entonces les vamos a aventar a la cara un montón de sistemas de cómputo. Vamos a utilizar Google Groups para la lista de correo, vamos a utilizar YouTube para poner ahí, para hospedar los videos, vamos a utilizar TC Exam para hacer los exámenes semanales y los exámenes parciales, vamos a utilizar Rocket Chat como el software de chat. Las cuentas correspondientes a lo que esté fuera de Google, nosotros se las enviamos, algunas hoy mismo, si no mañana, no se preocupen, etcétera, etcétera, ¿ok? Tienen que aprender a usar un montón de sistemas porque eventualmente ustedes los van a hacer. Tenemos egresados trabajando en Google, tenemos egresados trabajando en Amazon, tenemos egresados trabajando en Facebook. Nosotros hacemos esas cosas, por supuesto que pueden aprender a usarlas. ¿Qué pasa si nunca has programado? Te va mejor. La gente que cree que ya sabe programar porque ha programado antes, probablemente, de hecho, solo adquirió un montón de malas prácticas. Eso fue lo que me pasó a mí cuando yo entré a la licenciatura y en mi experiencia como profesor, la gente que ya sabía programar son los que más les cuesta a veces porque justamente traen un montón de ideas que primero hay que borrarlas para escribir lo correcto en el cerebro. Eh, los videos de YouTube van a ser públicos para todo el mundo. El repositorio también es público. Lo único que no va a ser público es la lista de correo y el chat de Rocket Chat. Ese es exclusivamente para nosotros. ¿Okay? Los exámenes también van a ser privados, por supuesto. Para las dudas técnicas nos contactamos con el ayudante de laboratorio. Pregúntenle a Luis, pregúntenle a Carla, pregúntenme a mí, nos pueden preguntar a los tres. A lo mejor yo los mando con Luis o con Carla, depende de si yo sé o no la respuesta o de qué tan ocupado esté en ese momento. Nos pueden contactar por el chat, ya que les demos su cuenta, o por correo electrónico. Por correo electrónico siempre estamos disponibles, nada más tardamos más en responder. El propedéutico está en la página de la facultad, está en la página de primer ingreso, la liga, y ahí ya viene la página del propedéutico. Emacs es un IDE que vamos a usar para las prácticas. Emacs es el mejor editor de texto del universo, según yo.
No es exactamente un IDE, cumple las funciones de un IDE, pero es mucho más que eso, es mucho más complejo y es mucho más difícil de usar, pero es el editor que un montón de nosotros utilizamos. Entonces, ¿comenzaremos desde cero en los conceptos de programación? Sí, por supuesto, esa es la idea. Cada vez es más raro, pero era muy común que gente se metiera a ciencias de la computación. Dejen ustedes que no supieran programar sin que hubieran tocado una computadora en su vida. Literalmente teníamos estudiantes, yo tenía compañeros que les daba miedo tocar el teclado porque pensaban que iba a estallar la computadora. Entonces sí, vamos a empezar desde cero. La liga del prope ya la puso uno de los compañeros. El chat del propedéutico es diferente al de ICC. Es el mismo sistema, pero son, ¿cómo se dice? Es el mismo sistema, pero están cuartos distintos. Ustedes van a tener los de primer ingreso de ciencias de la computación, bueno, los que hayan pedido registrarse al propedéutico, van a poder entrar al salón del propedéutico y al salón de ICC, pero nadie que no esté invitado a esos cuartos puede entrar, ¿ok? Entonces, los otros compañeros de otros grupos de ICC no van a poder ver sus conversaciones conmigo o entre ustedes en el chat, ¿ok? Y bueno, ya. ¿Hay alguna otra duda, algún otro comentario que quieran hacer? ¿No? Bueno, y una vez más, chavos, bienvenidos. Perdón si les dio un poco de miedo. Es un poco de miedo la carrera, o sea, sí van a sufrir. Sí va a haber, casi todos los semestres va a haber 2 o 3 noches en una semana al final del semestre donde no van a dormir, ¿ok? Y sí van a perder pelo y van a ganar peso y no van a tener vida social. Un montón de hobbies que antes tenían, como jugar videojuegos o ver anime o ver series de televisión o ir al cine, los van a ir perdiendo poco a poco durante la carrera. Ya en su vida profesional a lo mejor lo recuperan, pero en la carrera lo más seguro es que lo pierdan porque van a estar programando todo el día, ¿ok? Pero también es increíblemente satisfactorio, también es súper divertido y es, o sea, tiene siendo como 4 décadas la ciencia del futuro, la ciencia de la computación. Conseguimos trabajo sin ningún problema, trabajo bien pagado y normalmente es entretenido. Especialmente ahorita con lo de la pandemia están saliendo un montón de proyectos que además esto de trabajar a distancia llegó para quedarse. Las clases espero que no, porque de verdad esto no puede sustituir la interacción en el salón de clase. Pero un montón de juntas que uno tenía en trabajos ya van a ser ahora a larga distancia. ¿Y quién creen que escriben esos sistemas? Nosotros. Nosotros somos los que hacemos lo de seguridad, nosotros somos los que definimos los protocolos, los códecs que utilizan los videos para traducir, para transmitirse, eso es ciencias de la computación. Nosotros nos dedicamos a todo eso y es súper divertido y súper chido si les gusta, por supuesto. La otra cara de la moneda es posible que no les guste. Y si no les gusta, va a ser muy difícil que terminen la licenciatura en ciencias de la computación. Pero además, ¿para qué? Si van a estar sufriendo todo el tiempo. Entonces, averigüen rápido si les gusta o no, porque si no les gusta, tampoco es la idea ser masoquista. Pero también no confundan que se les haga difícil a que no les guste. Muchos de ustedes lo sabemos, porque así era con nosotros cuando éramos ustedes, cuando éramos estudiantes, perdón. Muchos de ustedes estaban en el cuadro de honor, en la escolta de la bandera, en su primaria o a lo mejor hasta en su secundaria. Eran de los mejores en sus bachilleratos. ¿Por qué? Porque es difícil entrar a ciencias de la computación. El número de aciertos en el examen es altísimo y el promedio en bachillerato que se pide es relativamente alto. Son en general gente que se les ha hecho fácil la escuela a lo largo de su vida. Obviamente hay sus excepciones, esos no se preocupen, ya están acostumbrados. Para los otros, a los que se acostumbraron con nada más pararse en clase una vez a la semana y pasar todas las materias con 10, eso no va a funcionar aquí. A los que se acostumbraban a nada más meterse a la clase y salirse y ya pasar los exámenes, probablemente eso no va a pasar así aquí. Es muy difícil, pero eso lo hace más satisfactorio cuando sale bien. Es de verdad divertidísimo y además cada vez hay más nuevas cosas que hacer y nuevas tecnologías que aprender y nuevas cosas que experimentar. Por cierto, es por eso que les digo que no importa Java. O sea, Java ya es viejito, ya deberíamos estar pensando en cambiarlo. Los conceptos de programación, esos cambian muy lentamente. Los lenguajes van y vienen.
Así van a ser todas las materias en su carrera. No van a ver una tecnología en específico. Van a ver los conceptos básicos que les van a permitir entender tecnologías en específico. ¿Por qué? Porque las tecnologías van evolucionando rapidísimo en nuestra ciencia. Todavía hace unos cuantos semestres yo utilizaba Ant para las prácticas en lugar de Maven. Y tuve que aprender un montón de cosas de Ant. Digo, no es terriblemente complicado, pero es conocimiento que literalmente tuve que echar a la basura porque ahora usamos Maven. Y si para el siguiente año cambiamos de lenguaje de programación a, qué sé yo, Rust, bueno, todos estos libros que escribí ahora hay que hacerlos en Rust. Y todas las prácticas hay que volverlas a escribir en Rust. Bueno, ni modo. Pero los conceptos van a ser los mismos. ¿Sí me entienden? Por eso no nos centramos tanto en las cosas específicas, sino en los conceptos que les permiten entenderlas. ¿Sale? Entonces no se espanten, es difícil la carrera. Está diseñada, como todas las de la facultad, por cierto. No hay carreras sencillas en ciencias. Carreras sencillas enfrente, en contaduría. No es cierto. Pero un poco sí. Entonces, no se espanten, sí es difícil, pero también es muy divertido, también es muy satisfactorio. Aquí van a conocer probablemente a sus cuates de toda la vida, probablemente aquí van a conocer a su pareja, si algún día alguien los quiere, que como son computólogos se pone en duda, pero bueno, la esperanza es lo último que muere. Entonces, también disfrútenlo, también es muy divertido, pero entiendan que les va a costar, ¿ok? Y especialmente esta materia y estructuras de datos en segundo semestre y modelado y programación en tercero. Y en general las de programación, porque por divertido y satisfactorio que sea, programar es increíblemente pesado, especialmente en tiempo. Toma mucho tiempo, ¿ok? O sea, olvídense de dormir temprano. Los próximos 4 años de sus vidas, si les va bien, el índice de terminación en 8 semestres es bajísimo. Casi todos los estudiantes echan 9 y muchos echan 10 y algunos no tienen cota superior, literalmente. Tengo compañeros de mi generación que todavía no se han titulado. Entonces, y que todavía lo están intentando, o sea, ni siquiera crean que no. Pero también es muy satisfactorio, es muy padre, obviamente nos encanta, por eso estamos aquí. Entonces, déjenme ver si hay alguna otra pregunta. ¿Cómo podemos iniciar la práctica? Está en el repositorio todas las instrucciones, así paso por paso. Pero si todavía tienen dudas, escríbanos un correo. Pero si la duda es cómo le hago, te vamos a mandar de nuevo al repositorio, porque ahí está todo. Y bueno, ya casi son las 5, yo digo que ya aquí le paremos. Gracias por asistir, chavos. Sí queremos que estén pegados en la computadora, pero queremos que estén pegados programando, ¿ok? No en reuniones de Meet, no en reuniones de Zoom, no en Moodle y cosas de ese estilo, o Google Classroom, ¿ok? El tiempo de pantalla a mí me interesa que sea el de programación. O bueno, de estudio, obviamente, por la situación a distancia. Pero lo más importante es el tiempo de programación. Y además yo voy a cumplir una tradición de la Facultad de Ciencias de toda la vida, desde antes de que existiera Ciencias de la Computación, y voy a suponer que mi materia es la única que tienen. O sea, los voy a tratar como si la única materia que estuvieran llevando es Introducción a Ciencias de la Computación. No me importan las demás, ya sé que ustedes sí, pero ¿qué quieren? Así es la vida, yo soy el profesor, ¿ok? Entonces, bajen la práctica, o sea, clónenla, termínenla, estudien los temas para el examen semanal, y pues si ya no hay más dudas, nos veríamos así en cara a cara, a lo mejor al final del semestre, pero en comunicación vía textual nos vamos a estar viendo. Yo voy a estar en el chat pasado mañana, el miércoles, y así en las horas de clase todo el semestre. ¿Sale? Bueno, si ya no hay más, pues aquí le pararíamos. Muchas gracias, mucha suerte, y cualquier duda, escríbanos, utilicen el chat, etcétera, etcétera. Nos vemos, muchachos.